¿Por qué da el síndrome de Cushing? El síndrome de Cushing es una enfermedad en donde hay un desequilibrio hormonal que lleva a un exceso de cortisol en sangre. Este exceso de cortisol trae muchas consecuencias clínicas. A pesar de ser una enfermedad relativamente poco frecuente, en la actualidad su incidencia está en aumento debido al consumo indiscriminado de medicamentos a base de corticosteroides, que se usan comúnmente para tratar muchas enfermedades inflamatorias, así como para aumentar el rendimiento y el crecimiento muscular, entre otros usos. Las estadísticas revelan que hay unos 10 a 15 casos por cada millón de personas, lo cual lo ubica en como una enfermedad rara. Sin embargo, se sospecha que existe una alta cantidad de casos sin diagnóstico. Además, por la cantidad de comparaciones y síntomas de esta enfermedad, se ha despertado mucha curiosidad en la población general, ya que de su diagnóstico temprano se pueden tomar medidas correctivas y evitar secuelas. Pero, ¿sabes exactamente qué ocasiona el síndrome de Cushing? ¿Sabías que no es lo mismo hablar del síndrome de Cushing y de la enfermedad de Cushing? ¿Qué síntomas te provoca o cómo se puede diagnosticar? Te contaremos además algunos remedios naturales que te pueden ayudar a combatir los síntomas. No te quedes con estas dudas y sigue mirando este video para aprender mucho más del síndrome de Cushing. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es el síndrome de Cushing? El síndrome de Cushing es un trastorno de origen hormonal que se caracteriza por una serie de cambios tanto físicos, bioquímicos como psicológicos, provocados por un aumento sostenido de cortisol en sangre. El cortisol es una hormona que naturalmente se produce por las glándulas suprarrenales y que tiene efectos sobre muchos órganos y tejidos. Esta enfermedad se clasifica en Cushing exógeno y Cushing endógeno. La diferencia se establece en el origen del cortisol. Si la enfermedad ocurre por un exceso de cortisol provocado por algún problema interno en el organismo, se denomina endógeno, mientras que si es causado por ingesta o consumo excesivo de corticosteroides, se denomina exógeno. Este último es el más frecuente. ¿Cuál es la diferencia entre enfermedad de Cushing y síndrome de Cushing? Aunque en muchos casos son usados ambos términos en forma indistinta, para los médicos la enfermedad de Cushing es diferente al síndrome de Cushing. Aunque los síntomas son similares y todo se origina en un exceso de cortisol en sangre. En el caso de la enfermedad de Cushing, hay un exceso de hormona ACTH o adrenocorticotropa, que se origina en la glándula pituitaria o hipófisis y se encarga de estimular a la corteza suprarrenal para la producción excesiva de cortisol. En cambio, el síndrome de Cushing cursa con niveles normales o bajos de ACTH y el origen con frecuencia es el consumo excesivo o prolongado de corticosteroides o bien por lesiones o tumores de la propia glándula suprarrenal, pero con la glándula hipófisis normal. Para fines prácticos, en este video haremos referencia siempre al síndrome de Cushing. Causas del síndrome de Cushing. Número 1. Ingesta de corticosteroides. Los corticosteroides son medicamentos antiinflamatorios que tienen un uso muy extendido en la medicina desde hace décadas. Los esteroides se usan en tratamientos endovenosos, intramusculares, orales, inhalados por la vía respiratoria e incluso intraarticulares, así como en preparaciones tópicas para la piel. Los corticosteroides ejercen la misma función que el cortisol en el cuerpo. Sin embargo, su exceso puede progresivamente provocar los síntomas del síndrome de Cushing, debido a que las cantidades naturales que necesita nuestro organismo son bastante bajas en comparación a las cantidades usadas para patologías inflamatorias, sobre todo cuando se usa en píldoras o comprimidos vía oral. Entre los esteroides más usados están
la prednisona, prednisolona, dexametasona y la hidrocortisona, aunque existen muchas otras presentaciones. Debido a la frecuencia de este síndrome, las personas que ingieren estos medicamentos deben hacerlo bajo estricta supervisión médica y no excederse o cambiar las dosis prescritas. Usualmente se debe llevar un control estricto y periódico, tanto clínico como de ciertos parámetros de laboratorio. Recuerda que nunca debes automedicarte. Número 2. Tumores de la glándula pituitaria. La glándula pituitaria o hipófisis se ubica en la base del cráneo y es una pequeña glándula que secreta numerosas hormonas que se encargan de controlar la mayoría del resto de las glándulas endocrinas del cuerpo. Hay tumores benignos o adenomas que tienen su origen en las células de la hipófisis encargadas de producir una hormona llamada ACTH o adrenocorticotropa, que tienen como única función estimular a las glándulas suprarrenales para producir cortisol. Al generar estos tumores, la producción de ACTH aumenta en forma significativa, por lo que se mantienen muy estimuladas las glándulas suprarrenales y como consecuencia se sintetiza y libera una cantidad excesiva de cortisol. Por suerte, la mayoría de estos tumores son benignos y muy raros. Número 3. Tumores de la glándula suprarrenal. De forma similar, hay adenomas benignos que son capaces de secretar cortisol en forma excesiva directamente de las glándulas suprarrenales. Son más frecuentes que los adenomas de la hipófisis y suelen ser más fáciles de detectar, diagnosticar y tratar. Número 4. Cáncer de glándulas suprarrenales. Los carcinomas adrenocorticales son extremadamente raros. Suelen provocar muchos síntomas de forma rápida, lo que obliga a realizar pruebas para su diagnóstico en corto tiempo. Número 5. Otros tumores en el cuerpo. Hay algunos tumores que son capaces de producir ACTH, a pesar de no estar ubicados en la hipófisis. Aunque ocurre rara vez, hay tumores de pulmón, de la tiroides o del páncreas que son capaces de producir ACTH. Pueden ser tanto benignos como malignos y puede tomar mucho tiempo hacer un diagnóstico correcto, por lo difícil de su evaluación. El cáncer de pulmón, de células pequeñas en el caso más característico, y representa un 15% de todos los tumores malignos pulmonares. Suele tener un crecimiento lento. Número 6. Síndrome de Cushing familiar. Hay algunos síndromes de origen hereditario que pueden provocar exceso de cortisol, la presencia de tumores endocrinos, como la neoplasia endocrina múltiple o MEN1. Es un ejemplo de estas lesiones, que entre otras alteraciones puede provocar síndrome de Cushing. ¿Qué síntomas te da? El exceso de cortisol puede afectar todos los órganos de tu cuerpo en diferente medida, aunque no es preciso que se presenten todos los síntomas en forma simultánea. Lo que sí ocurre es que la severidad de los síntomas está en relación con el nivel de cortisol y la duración del trastorno hormonal. Número 1. Obesidad. Uno de los factores más notorios de este síndrome es la ganancia anormal de peso. Este exceso de grasa corporal se distribuye de forma particular, con un predominio en cara, alrededor de los ojos y mejillas, región abdominal, torácica, área supraclavicular y en la región de la nuca. Número 2. Síntomas en la piel. Es común la atrofia de la piel, con visualización de la red vascular subcutánea y dilatación vascular fina llamada telangiectasias. Otros síntomas característicos son las estrías de coloración violácea, que se ubican principalmente en el abdomen, muslos y flancos. La mayoría de los casos de Cushing cursan con acné facial y torácico, así como acantosis nigricans, que es una pigmentación muy oscura en el cuello y la nuca. Número 3. Efectos sobre el vello corporal. En las mujeres se puede observar un exceso de vello corporal llamado hirsutismo,
mientras que en el hombre cambia la distribución del vello normal. Número 4. Cambios en tus músculos. Es común la debilidad muscular generalizada que se manifiesta principalmente a nivel de pelvis y muslos. Número 5. Problemas con tu visión. Son comunes el dolor ocular por glaucoma y alteraciones en la agudeza visual, provocadas principalmente por cataratas. Número 6. Síntomas cognitivos y efectos psicológicos. Hay toda una serie de alteraciones neurocognitivas. Es común la irritabilidad, insomnio, cansancio, falta de concentración, alteraciones variables en la memoria, ansiedad, depresión, cambios intermitentes en el apetito, entre otros síntomas. Número 7. Tendencia a ciertas infecciones. El sistema inmunológico se ve directamente afectado con una mayor predisposición de muchas infecciones, en particular candidiasis en la piel o mucosas, así como otras infecciones oportunistas. Número 8. Trastornos en la coagulación. Pueden presentarse síntomas asociados a la formación de trombos a nivel arterial o venoso, como la trombosis venosa profunda. Número 9. Puede sufrir de presión arterial alta. La hipertensión arterial es una de las consecuencias más frecuentes del síndrome de Cushing. Puede ser originada directamente por el exceso de cortisol o empeorar una hipertensión arterial ya existente. Número 10. Síntomas digestivos. Los síntomas como acidez, dolor tipo ardor a nivel estomacal, disturbios en la digestión, pueden aparecer por mayor riesgo de úlceras gástricas y duodenales. Número 11. Tendencia a diabetes e hiperinsulinismo. Las alteraciones metabólicas asociadas al aumento de la grasa corporal provocan resistencia a la insulina y en muchos casos diabetes, con los síntomas típicos de sed y hambre excesivas, orinas frecuentes, pérdida de peso, entre otros. Número 12. Aumento de colesterol y triglicéridos en sangre. Puede presentar también aumento de colesterol malo, LDL y VLDL, así como triglicéridos, provocando cefalea y mareos. Número 13. Puede afectar tu fertilidad. Las mujeres pueden presentar amenorrea o ausencia de menstruaciones y como consecuencia infertilidad. En el caso de los hombres se puede presentar disfunción eréctil y ausencia de líbido por disminución de testosterona. ¿Cómo se diagnostica el síndrome de Cushing? En fases iniciales el diagnóstico puede ser difícil, debido a que los síntomas pueden confundirse con otros problemas médicos hormonales. Los detalles de la historia clínica son muy importantes, sobre todo los antecedentes de consumo de medicamentos. El objetivo de los exámenes de laboratorio es el diagnóstico del síndrome de Cushing, por un lado, y la detección del origen o causa. Diagnóstico del síndrome de Cushing. Detección de cortisol libre en 24 horas, la cual se mide en una muestra de orina recogida durante 24 horas. Medición de cortisol salival. Es una prueba poco específica y se mide el nivel de cortisol en una muestra de saliva tomada en la noche, donde en condiciones normales disminuye hasta casi ser indetectable. Prueba de supresión de dexametasona. En condiciones normales, la administración de una dosis única de dexametasona en la noche suprime el cortisol de la mañana siguiente. En el síndrome de Cushing, este nivel de cortisol permanece elevado. Prueba de inhibición de ACTH. En esta prueba se administra una dosis baja de dexametasona y se mide el nivel de ACTH. En el síndrome de Cushing, la dexametasona no cambia los niveles de ACTH en sangre. Diagnóstico de la causa del síndrome de Cushing. Detección de niveles de ACTH. La simple medición en los niveles ACTH permiten evaluar si existe una secreción anormal de esta hormona por algún adénoma o tumor a nivel de la glándula hipófisis. Los niveles bajos de ACTH ubican una causa a nivel suprarrenal.
Prueba de supresión de dexametasona. En esta prueba se administran dosis altas de dexametasona. Si los niveles de cortisol bajan, indican un origen a nivel hipófisis, mientras que los niveles elevados indican un origen suprarrenal o de algún tumor ectópico. Estudios de imágenes, tales como resonancia magnética a nivel cerebral que permite la visualización de la hipófisis, o de tomografía computarizada que permite evaluar lesiones a nivel de glándulas suprarrenales y otros tumores. ¿Cómo se trata? El objetivo del tratamiento es disminuir los niveles de cortisol en sangre, lo cual se puede lograr controlando o eliminando la causa. En algunos casos, pueden indicarte algunos medicamentos que disminuyen la producción de cortisol a nivel de las glándulas suprarrenales, o también disminuyen el efecto del cortisol en los tejidos. Otros medicamentos pueden disminuir la producción de ACTH y con ello se disminuye el cortisol. Los medicamentos más usados son mitotano, metilrapone, metoconazol y mifepristone. Estos medicamentos se deben tomar bajo estricta indicación médica, ya que tienen muchos efectos colaterales. Además, las dosis deben ser ajustadas de acuerdo al cuadro clínico de cada persona. Usualmente se disminuye progresivamente el uso de corticosteroides en casos de Cushing. Exógeno o por medicamentos. No se debe suspender bruscamente el uso de esteroides si ya vienes ingiriéndolos desde hace más de 2 semanas. En el caso de tumores, sean de la glándula pituitaria o bien de las glándulas suprarrenales, el tratamiento más recomendado es la cirugía para extirpar la lesión. Remedios naturales. Hoy en día, sabemos que aparte del tratamiento con fármacos y de la cirugía, hay alternativas que permiten controlar los síntomas de forma efectiva y disminuir las numerosas complicaciones que están asociadas al Cushing. Aquí te explicamos algunas de estas medidas. Prueba con una dieta antiinflamatoria. El exceso de cortisol puede provocar toda una serie de cambios en tu sistema digestivo, lo cual cambia tu capacidad para absorber algunos alimentos y nutrientes. Cambia la composición del jugo gástrico y pancreático, así como el movimiento intestinal. Por ello, una dieta adecuada es un factor fundamental para evitar molestias a nivel gastrointestinal y aprovechar al máximo los nutrientes en otros órganos afectados. En general, se recomienda una dieta rica en nutrientes esenciales y alimentos sin procesar para mejorar tu proceso digestivo y disminuir la producción de sustancias inflamatorias a nivel intestinal. Debes elegir opciones de alimentos ricos en magnesio, calcio y vitamina D para contrarrestar los efectos negativos sobre el hueso. De la misma forma, debes disminuir la ingesta de café, bebidas carbonatadas, bebidas alcohólicas, colorantes e ingredientes artificiales. Prefiere consumir grasas saludables que ayudan a nivelar muchos procesos orgánicos y celulares alterados por el cortisol elevado, entre ellos, alimentos ricos en proteínas, ya que proporcionan aminoácidos que son vitales para evitar la fatiga, recuperan la masa muscular y ayudan a niveles de la producción de neurotransmisores con efectos cognitivos que se alteran en el Cushing. Aprovecha las grasas saludables. Con alto contenido de ácidos grasos omega 3, incluyendo algunos pescados como el salmón o las sardinas, así como nueces, avellanas, el aceite de oliva y el aguacate. Consume alimentos ricos en vitamina B, lo cual favorece muchas funciones cerebrales para mejorar la producción de células sanguíneas en la médula ósea y ayuda a controlar síntomas neurológicos y musculares. Los alimentos ricos en vitaminas del grupo B incluyen huevos, carnes de res, pescados, aves de corral, verduras de hojas verdes y lácteos. Alimentos ricos en minerales y electrolitos. Una dieta balanceada en electrolitos y minerales ayuda a combatir síntomas comunes del Cushing, como debilidad muscular, cefalea, insomnio, la hipertensión arterial, entre otros. Es importante que consumas frijoles, vegetales crucíferos como el brócoli,
verduras de hojas verdes, aguacates y nueces. Ejercítate con regularidad. El ejercicio es una alternativa muy eficaz para disminuir los efectos del exceso de cortisol en los tejidos y frenar su producción excesiva. Son muchos los estudios científicos que han podido demostrar los beneficios del ejercicio sobre secreción de muchas hormonas, en particular el cortisol. No dudes de incluir un plan de ejercicios adecuados a tu condición física y edad, y verás cómo mejoran tus síntomas. El ejercicio además ayuda a controlar la obesidad o el sobrepeso, la diabetes, la osteoporosis, la hipertensión arterial y los síntomas tanto musculares como neurocognitivos. Duerme lo suficiente. El sueño es un factor natural que incide en la producción, liberación y circulación de muchas hormonas. Las alteraciones en el sueño afectan notoriamente varias hormonas, entre ellas el cortisol. Dormir menos de 6 horas diarias y no tener sueño reparador incrementa los síntomas asociados al Cushing. Por sí misma, la falta de sueño reparador afecta el apetito, incrementa la fatiga y el dolor muscular, afecta el estado de ánimo, entre otros efectos. Toma como una prioridad tu descanso que incluye al menos unas 7 u 8 horas de sueño continuo. Disminuye tu estrés. El estrés crónico se caracteriza por un aumento persistente del cortisol en sangre, lo cual puede potenciar los síntomas y complicaciones del síndrome de Cushing. Es por este motivo que el control del estrés es fundamental para estos casos. Aquí te dejamos algunas ideas de terapias útiles y seguras para el control de tu estrés. Meditación. Se ha demostrado que las diferentes terapias de meditación, incluyendo la atención plena o mindfulness, tienen un efecto positivo para disminuir el estrés crónico y los efectos tanto físicos como psicológicos que provoca. Acupuntura. Es especialmente útil para controlar algunos síntomas asociados a dolor muscular y neuropático, así como la regulación del sueño y la ansiedad. Hipnosis. Se ha utilizado para casos de estrés crónico severo, mejorando aspectos como el insomnio y síntomas cognitivos. Masaje. En varios estudios se ha podido demostrar que la terapia con masajes disminuye el estrés y el nivel de cortisol en sangre. Se trata de terapias seguras que puedes realizar sin riesgos y contribuyen a tu bienestar. Prueba con hierbas adaptógenas. Algunos estudios han establecido un efecto positivo de las hierbas llamadas adaptógenas en los pacientes con síndrome de Cushing, ya que logran disminuir sensiblemente el cortisol en sangre. Aunque son hierbas usadas durante siglos en forma segura, es mejor que consultes a tu médico antes de iniciar un tratamiento, sobre todo si recibes otros fármacos. Hay alrededor de unas 15 hierbas adaptogénicas que tienen acción sobre el cortisol. Las más usadas son la ashwagandha, el astrágalo, el ginseng, la raíz de regaliz, la albahaca sagrada y la rodiola. Busca apoyo. Tener este síndrome representa un desafío para muchos pacientes y sus familias, ya que puede afectar tu calidad de vida, provocar toda una serie de complicaciones o enfermedades asociadas, y además la resolución de los síntomas suele ser lenta. Es por este motivo que siempre se recomienda obtener el apoyo psicológico de algún terapeuta certificado o grupos de tratamiento. Como has podido ver, el síndrome de Cushing provoca numerosos síntomas que afectan negativamente tu calidad de vida. La detección temprana de esta enfermedad es importante, así como conocer sus causas, ya que la mayoría de los casos son debido al uso por tiempo prolongado de corticosteroides. Si estás bajo tratamiento con estos fármacos, toma en cuenta cualquier síntoma de alarma y consulta a tu médico. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan por qué da el síndrome de Cushing. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.